Como todos los martes, en nuestro bloque Ciudadanos en Directo, ya nos acompaña la abogada María Inés Ibacache. Esta semana vamos a conversar desde un punto de vista técnico, jurídico, respecto a algunos pormenores del caso Cabal que ha estado en la palestra. María Inés, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias. María Inés, vamos despejando algunas dudas, partiendo por los supuestos ilícitos, faltas o delitos que puedan haber en este caso Cabal que involucra a Sebastián Dávalos Bachelet. Mira, yo creo que para entenderlo me gustaría partir como, en el fondo, cómo partió esto con datos estrictamente duros, datos que cualquier ciudadano puede acceder a través de la página del Poder Judicial, del Conservador, son documentos todos datos públicos. de la causa, ¿no? Exacto. Primero, este asunto se sabe por una denuncia de carácter laboral que actualmente está en la página del Poder Judicial, en el primer juzgado laboral, que todo el mundo puede escuchar, incluso los audios que Brudas ofrece. Desde mi punto de vista, es una demanda laboral que laboralmente no tiene mucho fundamento, y aparentemente el juez del primer juzgado del trabajo también dijo lo mismo, porque ofreció un 20%, que eso es lo que se ofrece cuando las demandas no tienen mucho fundamento, y se hace más bien porque siempre dentro de un proceso pueden aparecer pruebas o situaciones que hagan cambiar y que algo que no tiene ningún fundamento podría llegar a tenerlo. Por lo tanto, es interesante ver qué es lo que pasó allí. La demanda desde un punto de vista laboral, como te decía, puede que no tenga mucho asidero, porque es una persona que dice haber trabajado un año y medio, sin contrato de carácter laboral, sino un contrato de carácter civil, que es un tema que vamos a ver más adelante, y no habría recibido sus sueldos y por lo tanto se autodespide, que es un tema que nosotros vimos en alguna ocasión anterior. Claro. Y posteriormente, junto con eso, pide la nulidad del despido, cosa que también hemos visto es improcedente porque no hay un contrato escrito de trabajo y por lo tanto no procede la nulidad del despido, y además son acciones que son incompatibles entre sí. Pero, ¿qué es lo relevante? Acá dice, en el relato de los hechos, él dice que él fue contratado para dos cosas. Una, mantener una opción de compra que tenía la sociedad exportadora y de gestión Cabal Limitada, y ojo con el nombre, de comprar 40 y tantas hectáreas, 44 hectáreas de la mayoría, el 90% de ellas, 40 hectáreas de carácter agrícola, 4 urbanas, por 260.000 unidades de fomento, que son más o menos los 6.000 millones de pesos que habíamos visto. Sí, claro. Así es. Pero se enfrentaban además a otro problema, y es que la empresa, que era Cabal, no tenía el capital obviamente para comprarlo, lo cual no es extraño en el mercado. La mayoría de las inversiones se hacen con créditos de la banca. Sin duda. La empresa, y esto es un hecho público que también lo podemos ver, tenía un capital o patrimonio de 6 millones. Desconozco contablemente si tenía un patrimonio superior, porque a veces el capital del estatuto es un poco diferente a lo que hay en él. Sin embargo, según esta persona, él tenía que gestionar un crédito para conseguir este financiamiento, cosa que la empresa dice que no consiguió y que además tampoco había contrato laboral, en fin, diversas defensas que van más bien por ese lado. Pero lo que llama la atención de este negocio es que 44 hectáreas las compró esta sociedad que es exportadora y de gestión. No es una inmobiliaria, es decir, para que un terreno tenga mayor valor puede haber cambios tanto en el terreno como en el exterior, ¿no es cierto? Sí. En el terreno podría ser, en el caso de las propiedades rurales, que compramos un terreno baldío y luego lo sembramos, plantamos arbolitos y vale más cuando lo vendemos, ¿cierto? Sí. Y cambio en el exterior, que es lo más común en los terrenos agrícolas, es el cambio en el plan regulador y que un terreno, que un terreno de carácter agrícola pase a ser urbano, y por lo tanto en un terreno donde se podía plantar zapallos, vamos a poder construir un condominio y tener una ganancia que puede ser bastante cuantiosa. ¿Por qué es relevante el nombre de la empresa? Por el giro. No estamos hablando de una empresa inmobiliaria, no es ese su negocio es la inversión en diversas cosas, la exportación, en fin. Y era administrado por dos personas, una de las cuales tenía una relevancia política, que era ser la nuera de la Presidenta de la República. Claro. Y por lo mismo probablemente también se podía dificultar el conseguir un crédito, porque son personas de cierta connotación pública. Personajes especiales. Así es. De tratamiento especial. Sin embargo, aquí había una información que era absolutamente pública, no era privada, no era algo que pudiera saber solo Cabal, y era que se esperaba el plan regulador y que eran terrenos muy bien ubicados. Claro, eso es una discusión pública y todo el mundo lo debate sabía. Político. Cualquier persona puede saberlo. Por lo tanto, también la empresa que compró lo sabía. Entonces, lo que llama la atención, y es lo que a todos nos produjo cierta alerta, ¿por qué esta sociedad Cical le compró a Cabal en 9.000 y tantos millones de pesos, un terreno que pudo haber comprado solo unos meses antes en 6.500? ¿Por qué pagó estos 3.500 millones de pesos de más en pocos meses? Teniendo la información toda la información pública. Por lo tanto, ¿qué nos hace pensar? Y es lo que está pensando probablemente la Fiscalía, es que pueden haber varias situaciones ilícitas.
Uno, el manejo de una información confidencial, que eso es lo que hemos visto. ¿De parte de quién? De parte de la empresa que vende, de la parte que compra, eso habrá que investigarlo. Perfecto. Lo que no parece tan real, no parece tan aplicable a la realidad, porque la mayor parte de la información que se sabe que le daría valor al terreno era pública. Era conocimiento público. Y en general, además, por el tipo penal del manejo de información relevante de negocios, se refiere más bien a empresas que ponen acciones en la bolsa y que, por ejemplo, un director que sabe que va a haber una fusión. Exacto. Y vende las acciones, vende. obviamente, manejando una información que no es disponible al público, y que eso tiene que ver con el mercado. Sí. Que en este caso probablemente no sería tan aplicable. Pero sí podría ser aplicable un tráfico de influencia u otro tipo de situaciones que tendrá que investigar la Fiscalía, y que de hecho la Fiscalía ya pidió copia de este juicio laboral, que, como te digo, desde un punto de vista laboral, y modestamente creo que no tiene mayor fundamento, pero sí pudo tener de base para este asunto penal. Por otro lado, existe una segunda derivada, que es el comprador. Este comprador que decidió comprar ahora pagando 3.000 millones de pesos de diferencia, se querella en contra de Cabal. Bien. ¿Cuál es el fundamento de esa querella? Tampoco parece muy plausible. Detalles de la investigación que llevará a cabo entonces el fiscal Toledo. Así Marínez, es. muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto.